Dios bendiga, muchas bendiciones. De verdad que les bendecimos de una manera especial, porque siempre están ahí con nosotros en estas enseñanzas que traemos sobre liberación. Hoy traigo una enseñanza bien importante. Hoy vamos a estar hablando sobre las colonias demoníacas. Hoy vamos a estar hablando sobre colonias demoníacas. Pero hoy no estoy solo, me está acompañando mi hermano y pastor César Sánchez. Dios les bendiga de una manera especial, su hermano y amigo, Pastor César Sánchez. Pueden buscarme en mis redes, asimismo, Pastor César Sánchez Oficial. Y vamos adelante en el nombre de Jesús. Bueno, César Sánchez, vamos a hablar sobre la colonia demoníaca. ¿Por qué este tema? Porque mucha gente me ha hecho preguntas referente a las colonias demoníacas, cuando a veces los ministros hacen preguntas, por ejemplo, ¿de qué reino tú eres? Esta pregunta no es mala, tú hacerla a un demonio, ¿de qué reino pertenece? Pero mucha gente que como no saben de liberación, a veces quedan confundidos y le preguntan a uno que por qué le preguntan de qué reino. De hecho, a veces hay personas también que lo hacen porque han escuchado a otro, quizás que dice de qué reino tú perteneces, pero a veces lo están haciendo, pero no saben ni el por qué ellos están haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? En lo que es el cuerpo humano, los demonios tienen colonias y tienen agrupaciones. Ahora, fuera del cuerpo están lo que son los reinos. Ejemplo, un reino fuera del cuerpo, el reino acuático, el reino marítimo. Por ejemplo, hay una principal en el reino marítimo que es Yemayá. Pero hay veces, César, que Yemayá está en el cuerpo de alguien. Y si tú vienes y le preguntas, Yemayá, ¿de qué reino tú eres? Ella te va a decir, bueno, yo soy del reino del mar. Pero esto no implica que ahí donde ella es principal en ese cuerpo, es que ella tiene un reino ahí que es totalmente acuático. No. Ella como tú le preguntaste de qué reino, ella te está diciendo del reino del mar. Ahora bien, ella ella es parte y ella es jefe, por decirlo así, de un grupo que están con ella, que pueden ser, que pertenezcan a otro reino. Porque el problema es que si tú le abres la puerta, César, a un demonio, sea por un pacto, sea por una brujería que te enviaron, el demonio que entra adentro abre puertas a otro demonio que entre. Y a veces los otros demonios que entran pertenecen a otro tipo de reino, que no es el de ese demonio. Pero ella o él es el jefe o el principal de los demás que están ahí, porque fue el primero que entró. Entonces me gustaría que tú me hables un poco de esos reinos que son de la parte de afuera. Tú sabes que los reinos en el área de la brujería, porque la Biblia dice que un reino dividido entre sí no va a prosperar. Y ningún reino dividido nunca echado hacia adelante. Pero en la 21 división hay diferentes reinos o responsabilidades. Está el reino del agua, el reino del aire, el reino de la tierra, que viene siendo el mismo del desierto. Está el reino de los locos. Hay muchísimos. Aparecen 5 específicos. 7 aparece en un libro que no está en la Biblia, que se lee. Habla de 7 reinos. Pueden aparecer más reinos, pero los reinos son las responsabilidades o de donde el demonio es responsable, que envía un representante. Por ejemplo, tú hablabas del reino del mar. En el reino del mar está Yemayá, que es la reina del mar, una de ellas. Hay una reina y un rey del mar, que vienen siendo un espíritu de sirena. Son 2 sirenos. Yo recuerdo que hice ese compromiso con ellos en una playa cercana, y yo vi esos peces raros que vinieron a buscar los cheles que yo tiré. Esos peces, si mal no recuerdo, tenían como cabello de persona. ¡Wow! Como cabello de persona. Ellos vinieron, se llevaron los cheles y se fueron. Si ahí vino como quien dice un tritón, porque el esposo de la sirena dicen tritón. Un tritón y una sirena. Pero no eran grandotes, eran pequeños.
no eran muy grandes, eran pequeños. Y se fueron. Yo en ese tiempo sí sentí miedo. Pero después, al tener la costumbre, al llevar a la gente a eso, ya no tenía miedo. Le dije a la gente, no tenga miedo lo que usted ve. No tenga miedo lo que usted ve aquí. Pero los reinos, por ejemplo, hablando de San Miguel, cuando se manifiesta en el cuerpo, él dice que él es un general. Él dice que él es un comandante y él pertenece al reino del aire. Pero también puede comandar gente de la tierra, del reino de la tierra, del reino del fuego. Sí, porque en el cuerpo, César, es diferente. Por eso es que yo quise traer este tema de las colonias o las agrupaciones demoníacas. Porque, por ejemplo, hay personas a veces que se les manifiesta, por ejemplo, locura. Y locura, por ejemplo, está en el área de la cabeza. Pero ¿qué pasa? Si tú a locura le preguntas que él es el principal, por ejemplo, de esa colonia que tiene que ver con la cabeza, tú a locura le preguntas de qué reino tú eres, como me pasó a mí. Yo una vez pregunté a uno que se le manifestó locura, ¿de qué reino tú eres? Ah, yo soy del reino del agua. Pero me habló del reino del agua, no del mar, sino me habló del reino del agua que tenía que ver con los ríos. Con los ríos. Me habló de que él era un indio. Yo soy Aguacaipuro. Pero Aguacaipuro es una deidad venezolana. De lo que me está hablando y me está diciendo es de que él pertenece a ese reino. Pero ¿qué pasa? En Venezuela, él me dice que pertenece al reino del río del agua, pero en Venezuela dice que Aguacaipuro es de la línea de los indios, pero la línea de los indios tiene que ver con el agua. Claro que tiene que ver con el agua. Y tú sabes que en la brujería, Aguacaipuro, María Leonza y el Negro Felipe, en lugar de colonia, en lugar de reino, se le llama cortes. Cortes. En Venezuela dicen sí, las cortes. O sea, las cortes de ellos son los demonios que están por debajo de ellos. Eso es como... Que no implica de qué reino sea, porque, por ejemplo, Negro Felipe está en la corte, que es como la Trinidad, de María Leonza y de Aguacaipuro. Pero Negro Felipe pertenece a la línea negra. Aguacaipuro pertenece a la línea india. Y María Leonza es una serpiente de río. De río. Bueno, pero están juntos en un propósito. Destruir al ser humano. Como por ejemplo, no sé si tú te recuerdas que oramos por una persona y la persona tenía un imperio. Y el imperio era una serpiente, que su reino era del río, era del río o del mar. Pero tenía ciertos demonios. No era del mar. Eran del mar, pero tenía demonios del río, de fuego, de diferentes cosas. Es decir, tenía demonios en el cuerpo esta muchacha de diferentes reinos, pero de la parte de afuera, porque esto es algo que nosotros queremos aclarar. Es decir, cuando usted dice de qué reino es, él te va a decir el reino que es, pero esto no implica que es el reino que le está controlando dentro de ese cuerpo. Es decir, pueden haber demonios que pertenezcan a otro reino, que no es del reino del cual él esté controlando. Y cuando estamos hablando de reino, es una manera como para poder dar a entender, porque el reino no hay un solo, el reino de la tiniebla, que es el que Jesús habla. Si no, esto viene siendo como comarca aquí en nuestro país, República Dominicana, pero hay provincias. 32 provincias. Exactamente. Entonces, síguenos hablándome de la provincia hay un gobernador, el presidente pone un gobernador, y también en la provincia hay un gobernador, y en el municipio hay un síndico o un secretario distrital. Esto vendría siendo lo mismo. Por ejemplo, si hablamos de Torolizá, muchos ponen a Torolizá en la línea roja por la sangre, muchos lo ponen en la línea del fuego, muchos lo ponen en la línea negra, al Gran Toró o Torolizá. Lo ponen en el reino de fuego, en el reino rojo por la sangre, o en la división roja por la sangre, porque le gusta la sangre, le gusta la violencia, porque es un petróleo.
dependiendo del brujo que trabaje con este demonio, te va a decir que no, es de la línea roja, es de la línea negra, porque es un demonio violento, es un demonio petróleo. O sea, tiene ese reino. Y cuando Torolizá entra a una persona, o la persona le hace un trabajo a Torolizá, o abre una puerta con Torolizá, también entra la esposa de Torolizá, entra el hijo, entra el toro bravo, entran muchísimos demonios con esencia de toros. De toros. Pero esto no implica que el que está representando a Torolizá tenga todo el reino o todo el lugar donde se encuentra ese demonio príncipe o principal que lo envió a él, que está bien organizado para que entonces dominar este cuerpo, abriera según el pecado que abrió la gente, según el trabajo que hizo. Si se lo puso, no, vamos a pesarlo en balanza, vamos a ponérselo al justo juez, que es el cuadro de Torolizá. Vamos a poner ese trabajo al justo juez, que pese en balanza, que quite toda contrariedad, toda contrariedad, todo traspunteo, como decía un amigo mío. O sea, todo lo que está haciendo, como ese remolino, ese envuelto. Y yo recuerdo que cuando me ministraste, el gran toro, le diste orden a los ángeles que lo agarraran, porque ya tú tenías conocimiento de que el demonio dijo, mira, si tú me sueltas, nos fumemos todo esto aquí, yo te traigo. Y ahí le diste orden a Torolizá que saliera, le diste orden al hijo, a Toro Bravo y a todo lo que tenía que ver con él. Pero no era que él tenía una especie de reino en mí, sino una colonia, como la depresión, que la depresión siempre anda acompañada de más cosas. Qué tristeza, qué melancolía. Pero a veces, aquí es la parte que, para que dando a entender con la gente. Por ejemplo, hay un espíritu a veces que es de tristeza. Tristeza trae a melancolía. Pero estas son las funciones de estos demonios en este cuerpo. Ahora, cuando tú le preguntas, por ejemplo, a melancolía, le preguntas a tristeza, ¿de qué reino son? Te puede sorprender que sean de diferentes reinos. Porque, ¿de qué reino? Reino tal. Pero no implica que ese reino esté en ese cuerpo, sino el reino está en la parte de afuera. Es decir, que a veces hay demonios que estando en un cuerpo, uno es el jefe del otro en ese cuerpo, porque quizás fue el que entró primero y fue el que tuvo el dominio y a través de él entraron los demás, pero quizás los otros pertenezcan a otro reino, como me pasó a mí cuando, por ejemplo, en la liberación, por ejemplo, de Stephanie. Stephanie tenía a Baphomet. Pero ¿qué pasa? También ella tenía a Tarot. Entonces, Tarot es un espíritu que tiene también que ver con los astros. Sí. ¿Me entiendes? Pero Baphomet es un espíritu que no tiene que ver con astros. Son dos espíritus diferentes, pero ¿qué pasa? Estaban juntos. Es como los fariseos y los saduceos, que no se llevaban bien doctrinalmente, pero cuando querían atacar a Jesús se juntaban. Entonces, aquí nosotros vemos que aunque haya diferentes reinos, agua, fuego, aire, tierra, hay un solo reino, que es el reino de la tiniebla, porque Jesús no se puede equivocar. Es decir, hay un solo reino. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si usted se da cuenta, en los cuerpos puede haber un espíritu del reino del agua, como puede haber un espíritu que tenga que ver con el reino de la tierra. Por ejemplo, Santa Marta de tierra. Sí. ¿Me entiendes? Pero yo he esperado a personas que tienen a Santa Marta y con Santa Marta anda un indio que de agua. ¿Me doy a entender? Sí. Es decir, son diferentes reinos, pero estando en una misma colonia. Entonces no podemos confundir en el cuerpo reino con colonia. Por ejemplo, en una liberación, la persona tenía Baphomet, Axacer y tenía Belcebú. Tenía los tres juntos. Y decían los demonios, yo ando con tres serpientes. Y uno de ellos, ando con tres serpientes, pero tienen tres cabezas cada uno. Y para tú sacarme de aquí, tienes que matar a esa serpiente, tienes que sacarla.
sea, no matarla literalmente, sino que buscar la manera de romper el conjuro. Y este demonio habló rompiendo los pactos de silencio que tenía bajo una revelación. Y bajo una revelación se fueron sacando los diferentes demonios, pero ellos representaban a estos demonios, porque eran demonios principales. Y Dios libertó a la persona, Dios sacó lo que tenía que sacar, pero no era que el reino de Baphomet entero estaba dentro de la gente. Eso es lo que, por ejemplo, es lo que estamos aclarando a la gente, porque la gente a veces te pregunta, pero ¿cómo es pastor del reino? Digo, claro, sí, hay ciertos reinos donde ciertos espíritus pertenecen, pero en la parte de afuera, en la parte de adentro se forman colonias según el trabajo que vaya a hacer esa colonia. Es decir, toda colonia en el cuerpo tiene distintos trabajos. Hay una colonia a veces que en el cuerpo su trabajo es la locura. Hay otra colonia que en el cuerpo su trabajo es la destrucción. Hay otra colonia que en el cuerpo su trabajo tiene que ver con el área emocional. Y así sucesivamente. Pero en el cuerpo no se le llama reino, sino se le llama colonias o agrupaciones. Ahora bien, cuando tú preguntas, porque eres tú que estás preguntando, ¿de qué reino tú eres? ¿O a qué reino tú perteneces? Él te dice el reino. Pero eso no implica que este reino está ahí, porque a veces, él siendo del reino del agua, él tiene a alguien que es súbdito de él, que está por debajo de él, que pertenece al reino de tierra. Exactamente. Por ejemplo, lo que se busca es que la persona sea libre. Ese es el objetivo principal, que Dios liberte a la persona. Ahora, ¿tiene alguna importancia, César? Yo después te voy a dar mi opinión. ¿Tiene alguna importancia yo saber de qué reino es el demonio? Cuando, por ejemplo, la pregunta para formulártela bien, ¿qué importancia tiene yo saber de qué reino pertenece ese demonio? O yo tener el conocimiento de lo que son las colonias y las agrupaciones en un pueblo, que cuando yo, por ejemplo, sé de que tú eres tristeza, yo sé por la colonia y las agrupaciones que donde está tristeza está depresión, donde está depresión está melancolía, donde está melancolía está baja estima. Esas son las colonias. Las colonias se forman por los espíritus que van en secuencia, no reino. Porque vuelvo y le digo, él puede ser el reino del agua y este puede ser del reino de la tierra, pero se están autollamando con el nombre del trabajo que están haciendo en ese cuerpo. Hay uno que puede ser del reino del agua, que su trabajo es tristeza, pero hay uno que puede ser del reino de tierra, que su trabajo es melancolía. Pero son de distintos reinos fuera del cuerpo, si pertenecen a distintos reinos fuera del cuerpo, pero dentro del cuerpo ellos forman una colonia, porque hay un objetivo en esa colonia. Por ejemplo, te voy a decir algo antes de responderte. En la brujería, en las fiestas paganas, en las fiestas de palo, hay demonios que pelean entre sí, que no se gustan, supuestamente, que hasta se jalan machetes. Pero eso no implica que están divididos, ¿verdad? Que hasta se jalan machetes. Pero el día que están en un cuerpo para hacer un trabajo objetivo, ahí están ellos unidos. Están unidos. Oye, porque hay brujos que entre ellos mismos se echan brujería. Se echan brujería. Porque son los brujos, los agentes del diablo entre ellos mismos. Pero entre los demonios no hay tal división. Entonces, es bueno tener el conocimiento de las colonias para tú saber sacar, darle orden. Melancolía, sal con depresión, sal con melancolía, sal con esto, sal con aquello. Pero para mí no sería tan relevante que tú saber qué reino, a qué reino pertenece. Bueno, mira, creo que vamos a divariar un poquito ahí. Yo apoyo esa parte tuya. Yo, quizá, por ejemplo, en las liberaciones que yo haga, quizá yo no te he preguntado, de hecho no pregunto casi mente de qué reino tú eres. A veces lo hago por un asunto de que el espíritu me mueve a que lo haga, porque tiene una importancia a veces. No es la revelación. Es decir, por eso la liberación no es un cliché de repetir cosas, es un asunto de revelación de Dios.
Sí, preguntar por el reino, de qué reino pertenece, tiene una importancia, pero cuando el Espíritu de Dios te mueve a que haga la pregunta. Sea que te dirija. Ahora, ¿por qué, César, es importante? Porque hay veces que el Espíritu de Dios te dice, pregúntale de qué reino tú eres, pero es para él poder hacer ciertos rompimientos. Por ejemplo, en el caso de un pastor que yo oré por él, que él estaba calvo, y estaba calvo porque los demonios sabían de que su esposa no le gustaban los hombres calvos. Y para buscar una división y ellos se dejen, los demonios hicieron que este hombre perdiera el cabello. Entonces, en una oración de liberación, el demonio habló y dijo de que los cabellos de él estaban en el mar. Esto implicaba que este espíritu era del reino acuático. Y parece que aunque él estaba en este cuerpo y había otros espíritus, él era del reino acuático, con espíritus que estaban desde afuera. Desde afuera. Se hicieron ciertos trabajos y pusieron entonces los cabellos de este hombre en el fondo del mar. Entonces ya ahí el Espíritu Santo mueve a qué reino tú eres, del agua, pero era por el motivo de lo que había de esta persona en aquel lugar, para que los ángeles vayan y saquen esos cabellos de aquel lugar, simbólicamente hablando o espiritualmente hablando, no simbólicamente, espiritualmente hablando. Y así mismo pasó, se sacó los cabellos y el muchacho, la persona, al tiempo entonces le empezó a salir los cabellos. Esto no es para que los calvos estén llamando. Sí, no, te pasó no, la otra sí, vez que testificaste eso. Sí, no es para que me estén llamando, que eso fue un caso así. Eso fue algo específico en ese caso. Exactamente. Mira cómo tú fuiste por revelación, pero no va a estar en todas las liberaciones preguntando a qué reino pertenece. Yo no le veo esa gran importancia. Ahora, Porque, yo le veo más fuerza cuando, por ejemplo, y de hecho ya tú por el nombre que el demonio te dice a ti, tú puedes, y hay veces que él te da el nombre quizás que él tiene, a veces no te da el nombre, porque hay veces esa que un demonio te puede decir, yo me llamo Baphomet, pero él no te dice a ti, por ejemplo, la función de él. Entonces, a veces cuando tú trabajas para desbaratar colonias y agrupaciones en un cuerpo, muchas veces es bueno tú sabes, porque por eso yo hago dos preguntas: ¿cómo te llamas y cuál es tu función? Porque la función tiene que ver con el trabajo de la colonia en la que él está. Si él me dice mi función es locura, ya yo sé que ahí hay una agrupación, hay una familia, hay una colonia que con locura está aquí en demencia, está olvido, está esquizofrenia, y así sucesivamente. Entonces, es mucho mejor tú a veces saber la colonia y la agrupación que el reino, porque el reino no es adentro, el reino es afuera. Ahora, hay veces que saber de qué reino tú eres también te puede ser provechoso, pero cuando te dirige Dios, es por la dirección de Dios. La liberación debe hacerse bajo dirección del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios. Es decir, yo veo importante la pregunta del reino, pero la veo importante cuando Dios te manda. Cuando Dios te manda y te dirige. Y aquí le estamos aclarando a toda esa gente linda que nos escribe. Y nos dicen, pastor, que yo no entiendo cuando a veces los ministros de liberación dicen de qué reino. Ya te estamos explicando. Ya te estamos explicando el por qué muchas veces preguntan de qué reino es. Digo, yo te estoy dando mi punto de vista, quizá otros tienen su punto de vista de verlo, pero como nosotros lo vemos y Dios nos ha enseñado a nosotros, es así, que existen los reinos, pero la función de tú saber del reino solamente se debe de preguntar cuando Dios te mueve. Y va. Ahora, lo de la colonia, tú sí lo puedes hacer siempre, en el sentido porque ya es diferente, porque ya tú sabes que donde está suicidio está bajetima, está depresión, está muerte. Entonces es muy importante a veces tú saber eso. Por eso este hombre en su libro, Frank Apman,
en Cerdos en las Alas, prácticamente en las páginas últimas, él habla de estas agrupaciones, de estas familias Habla de demonios. de todas esas colonias demoniales. Y él habla de esas colonias por la importancia que tú conocer de estas colonias para tú poder liberar a ciertas personas que están atadas por el diablo. Por ejemplo, desde la experiencia de liberación y de haber sido sacado de la brujería, tú sabes que yo veo las divisiones con sus responsabilidades o sus reinos, que no es que el reino vive en la persona, sino que el reino es el lugar o la representación que tiene ese demonio principal. Mira, César, y qué bueno ver esa parte para que tú sigas y me disculpa, para que no se me vaya esto. Ahora que tú estás hablando de eso, a veces dice, yo soy de la 21 división, es decir, yo soy de la 21 división, no es que la 21 división está en la persona, sino que hay, porque la 21 división, César, no se está hablando como de diferentes reinos. No es eso que da a entender. Sí, diferentes responsabilidades. Diferentes responsabilidades. A ver, dice, yo soy hay demonios que dicen, yo soy la 21 división. El demonio está hablando mentira. Porque la 21 división, como lo está diciendo, son diferentes líneas. Son diferentes líneas. Ahora, eso implica, si él dice, yo soy la 21 división, implica que él pertenece a una de esas divisiones. A una de esas divisiones. Yo soy la 7 potencia. Explícame esa parte ahí de la 7 potencia. Cuando el demonio dice, yo soy la 7 potencia. No, que yo soy la 7 potencia. No puede ser la 7 potencia, porque las 7 potencias son 7 diferentes. Está Orula, Ochun, Ogún, Obatalá, Tangó. Si se puede dar el caso. Puede dar el caso que estén todos. Pero hay veces que no. Puede dar el caso que esté uno. Y el demonio te está diciendo que porque el demonio busca impactar y asustar en medio de la liberación. Yo soy la 21 división. O yo soy Satanás. Mira, eso yo soy Satanás. Yo soy la 7 potencia. Y a veces no necesariamente hay uno. A veces nada más está él solo que pertenece a la 7 potencia. Uno que pertenece aunque a la haya 7 más potencia. espíritus que sean de otra división. Entonces, con él. tú sabes que ellos usan estrategia y nombran a otro. Tú te vas a llamar también 7 divisiones. Tú te vas a llamar tú te vas a llamar aquel. O sea, ellos usan diferentes estrategias. Sino es así, con los demonios tú tienes que tener como un discernimiento espiritual fuerte, sí, para tú no dejarte como engañar. Exactamente, engañar. Mira, por ejemplo, César, una legión, César, ¿cuántos demonios son? Antes de Jesús eran 3,000 y después de Jesús 6,000. 6,000. Pero atiende aquí. Yo he tenido el caso que orando por personas, porque legión fue como cuando Jesús le pregunta al Gadareno, soy legión porque somos muchos. Somos muchos. Fíjate, no de un número específico. Somos muchos. Si nosotros sacamos el término legión de la cantidad por la época antigua, de lo que eran los soldados, ¿verdad? En aquella época. Ahora bien, yo en la liberación le he dicho al Espíritu de yo soy legión. ¿Y sabe qué? Él, cuando me dice yo soy legión, a veces es una manera de engañarte y tú digas, wow, hay 6,000 demonios. Hay 6,000 demonios. Hay 3,000 demonios y tú te quieras volver loco. ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Que me dice, yo soy legión. Y el Espíritu Santo me dice, él es legión porque hay unos cuantos que están con él, pero ahí no hay ni 6,000 ni 3,000. Olve, ahí solamente hay 10 demonios con él. Digo, nada más son 10 que hay contigo. Contigo ustedes son 10. Me dice Dios a mí. Es decir, él usa el término legión. Tú sabes mucho. Es decir, él usa el término legión porque él sabe que legión, por lo que dice la Biblia, que el demonio habló, somos muchos. Somos muchos. Es verdad, son muchos, son 10. 10. Pero tú puedes creer que son 6,000. 6,000 o 3,000. Y a veces no te esa cantidad ahí. Que esa es una parte que usted como ministro de liberación debe tener en cuenta eso, porque usted no se deje engañar. No se lleve de eso para que usted crea que hay 6,000 o 3,000 demonios. Que hay muchísimos más de lo que hay. Llévese de la revelación de Dios. Ahora, hay veces que uno le pregunta ¿cuántos son ustedes? Y a veces te miente. A veces que tú le digas, mira, tú no puedes mentir. A veces te miente. Está conjurado bajo el trono de Dios. Sí, pero ¿sabes por qué a veces te mienten? Porque su esencia es mentir. Mira, los demonios, César, de un 100%, yo te hablo un 20% de verdad. Un 20%. Es un 80% que es mentira. Por eso es que a los demonios se le hacen preguntas clave. Y a esa pregunta clave te mienten. Yo una vez le pregunté a un demonio,
¿Cómo te llamas? Una pregunta clara. Y me dice, Juanito. Oye, trágame reír, Juanito. Dije Juanito. Dije Juanito. Digo, y el Espíritu Santo me dice, él no se llama Juanito. Él no se llama Juanito. Digo, tú no te llamas Juanito. ¿Cuál es tu nombre? Anda. Y ahí entonces me da el verdadero nombre. No, yo recuerdo que Juan me oró una vez y dice el demonio que él se llama César Sandino Sánchez Castro. El mismo nombre tuyo. El mismo nombre mío. Entonces, ¿qué tú deduces ahí? Que es un impostor. Un impostor. Pues bien, amados, ya aquí, con esto que nosotros hemos hablado, la colonia y los reinos, ya ustedes tienen que entender, en conclusión, son dos cosas diferentes. Recuerden bien, colonia y agrupaciones dentro del pueblo. Si ustedes quieren, busquen Frank Applebaum, Cerdos en la Sangre. Y ustedes verán en la página última que él detalla bien esta parte de lo que son las agrupaciones y la colonia. Él no habla de lo que nosotros estamos hablando aquí. Él nada más habla de la colonia. Eso le va a ayudar mucho a usted en la liberación. Entonces, usted se da cuenta que en esa parte la colonia es muy diferente a un reino. Recuerde que las colonias son dentro del cuerpo y los reinos son fuera del cuerpo. Es decir, puede haber un demonio que pertenezca a ese reino y con él haya espíritus que pertenezcan a un reino diferente al de él, pero están como una agrupación o una colonia haciendo un trabajo en el cuerpo. Así, amados, que hasta aquí hemos llegado. No olvide de darle me gusta a este video, de compartir este video y ir al canal del pastor César Sánchez Oficial. Así que Dios le bendiga. Y nos vamos a ver en una próxima entrega. Nos van a disculpar por la oración. Pero en una próxima entrega vamos a orar. Dios le bendiga.